Este programa se denomina Argumentamos propuestas sobre el volumen de agua que las familias necesitan para el cuidado de su salud. Repito, este programa se denomina Argumentamos propuestas sobre el volumen de agua que las familias necesitan para el cuidado de su salud. Para continuar con el segundo bloque, vamos a responder la siguiente pregunta. ¿De qué manera podemos sustentar propuestas sobre el volumen de agua que requieren las familias de la comunidad para atender sus necesidades básicas y contribuir al cuidado de la salud, empleando las relaciones y propiedades geométricas de los prismas y cuerpos de revolución? Repito. ¿De qué manera podemos sustentar propuestas sobre el volumen de agua que requieren las familias de la comunidad para atender sus necesidades básicas y contribuir al cuidado de la salud empleando las relaciones y propiedades geométricas de los prismas y cuerpos de revolución? ¡Wow! Es una pregunta muy retadora y a la vez interesante. ¡Claro! Pero no sé cómo iniciar. Seguramente los estudiantes del quinto grado que sintonizan el programa tienen muchas ideas al respecto. ¿Qué les parece si comenzamos analizando los depósitos de agua de las familias de la comunidad, con la finalidad de proponer algunas sugerencias? ¡Claro! Entonces podemos analizar los depósitos en forma de prisma y de cuerpos de revolución. Me parece bien. Esto nos puede permitir decidir qué tipo de depósito o cisterna es el más conveniente para las familias, comparando el radio y la altura de los cilindros con el área de las bases y la altura de los prismas. ¡Excelente! Pero, ¿cómo podemos establecer relaciones entre los elementos de estos dos sólidos? Sugiero trabajar en una misma superficie del terreno. Creo que esto nos puede ayudar. Claro, pero además debemos considerar el número de integrantes de cada familia. Como hemos visto en el programa anterior, eso influye en el volumen de agua que necesitan. Me parece genial. Entonces propongo que analicemos estas relaciones en un terreno de 1,20 m por 1,20 m. Bien, trabajaremos en un área cuadrada. Eso ayuda. Pero, ¿cuál será la profundidad que podemos emplear? ¿Qué les parece de 2 metros? Aunque para la cisterna será de 1,80 m, porque debemos descontar el espesor del concreto armado. Perfecto, Patricia. Esa es información sobre la construcción de la cisterna que hemos aprendido durante la experiencia que estamos compartiendo. ¿Quién se anima a iniciar? ¡Yo! Quiero determinar el volumen de la cisterna que tiene forma de un paralelepípedo. Adelante, Jesús. Para ello, primero precisaré los datos que nos proporcionó el profesor César. La superficie del terreno donde instalaremos la cisterna es un cuadrado de 1,20 m de lado, pero debemos considerar el espesor del concreto armado de 20 centímetros. Esto nos permite descontar 40 centímetros por lado, obteniendo un cuadrado de 0,80 metros de lado. Otro dato es la altura, que mide 1,80 m. Repito para que nuestras y nuestros estudiantes que sintonizan el programa nos ayuden a resolver. La superficie del terreno donde instalaremos la cisterna es un cuadrado de 1,20 m de lado, pero debemos considerar el espesor del concreto armado de 20 centímetros. Esto nos permite descontar 40 centímetros por lado, obteniendo un cuadrado de 0,80 metros de lado. Otro dato es que la altura mide 1,80 m. Bien, para hallar el volumen del paralelepípedo,
Recordemos que es el producto del área de la base por su altura. Repito, el volumen del paralelepípedo es el producto del área de la base por su altura. Gracias por recordarlo, Patricia. Entonces, primero hallamos el área de la base. Como es un cuadrado, es el lado al cuadrado. Y en este caso será 0,80 metros al cuadrado. Efectuando resulta 0,64 metros cuadrados. ¡Excelente, Jesús! Continúa, por favor. Gracias. Ahora podemos multiplicar el área de la base, es decir, 0,64 metros cuadrados por la altura de la cisterna, que es 1,80 m. De esta multiplicación resulta 1,15 metros cúbicos, lo cual representa el volumen de la cisterna. ¡Aplausos para Jesús! Creo que este volumen lo podemos relacionar con su capacidad, es decir, con la cantidad de litros de agua que puede almacenar. Preguntamos a los estudiantes que sintonizan el programa, ¿cuántos litros de agua puede almacenar la cisterna? Yo también quiero participar para comparar nuestros resultados con las chicas y los chicos que escuchan el programa. Adelante, Patricia. Gracias, profesor. Recuerdo que 1 metro cúbico es equivalente a 1000 litros. Por lo tanto, si el volumen es de 1,15 metros cúbicos, lo puedo multiplicar por 1000 y resulta 1150. Esto quiere decir que la cisterna puede alojar hasta 1150 litros de agua. Además, este resultado lo podemos calcular por la regla de 3 simple u otro procedimiento. Excelente respuesta de los dos. Ahora, continuamos con la cisterna de forma cilíndrica. ¡Me toca! En este caso, también, al igual que Jesús, vamos a reajustar los valores considerando las características de la cisterna. Sabemos que el radio en el terreno es de 0,60 metros, pero si descontamos los 0,20 metros o 20 centímetros del espesor del concreto armado, el radio se reduce a 0,40 metros. Repito, el radio en el terreno es de 0,60 metros, pero al descontar los 0,20 metros o 20 centímetros del espesor del concreto armado, el radio es ahora de 0,40 metros. ¡Claro! Y para hallar el volumen del cilindro, también se multiplica el área de la base por la altura. Así es, Jesús. Entonces, primero determinamos el área de la base, que en este caso es un círculo de radio 0,40 metros. La fórmula es pi por el radio al cuadrado, donde reemplazando tenemos 3,14 por 0,40 metros al cuadrado. Primero efectuamos la potencia, es decir, 0,40 metros al cuadrado y obtenemos 0,16 metros cuadrados. Este resultado lo multiplicamos por 3,14, de lo cual resulta 0,502 metros cuadrados, aproximadamente. Muy bien, Patricia. Ya tenemos el área de la base. Continuemos. ¡Gracias! Ahora multiplicamos la altura por el área de la base y con ello determinamos el volumen del cilindro. Veamos. El área es 0,502 metros cuadrados. Lo multiplicamos por la altura, 1,80 m, y resulta 0,90 metros cúbicos, aproximadamente. Entonces, el volumen del cilindro es de 0,90 metros cúbicos.
¿Y cuál será su capacidad de almacenaje de agua? Yo, como lo hizo Patricia, puedo multiplicar 0,90 metros cúbicos por 1000 y obtenemos 900 litros. Esto quiere decir que la cisterna puede almacenar como máximo 900 litros de agua. Gracias, Jesús. Seguramente los estudiantes del 5º grado que sintonizan el programa también llegaron a esta conclusión. Entonces, ¿cuál de las cisternas es más conveniente y por qué? Es obvio. La cisterna que tiene forma de paralelepípedo es más recomendable porque puede almacenar más agua que la forma cilíndrica. Claro, la cisterna en forma de paralelepípedo puede almacenar 1150 litros de agua, mientras que la de forma cilíndrica solo 900 litros. De ello, puedo afirmar que la primera cisterna almacena 250 litros más de agua que la segunda. ¡Muy bien! Hasta el momento ambos respondieron cuál es la que tiene mayor capacidad. ¿Cuál sería un argumento geométrico de esta situación? ¿Argumento geométrico? No se me ocurre nada. Creo que se refiere, profesor, a que justifiquemos empleando las propiedades y relaciones geométricas. Así es, Jesús. También invitamos a los y las estudiantes que sintonizan el programa a que propongan esos argumentos. Claro, ahora comprendo. Quiero intentarlo, por favor. Adelante, Patricia. Gracias, profesor. Veamos. Cuando calculamos el volumen del paralelepípedo, se ha considerado un cuadrado de 0,80 metros de lado y una altura de 1,80 m. Pero para determinar el volumen del cilindro, hemos considerado un radio de 0,40 metros y un diámetro igual al lado del cuadrado, es decir, 0,80 metros. En este caso, al trazar el círculo inscrito en un cuadrado, podemos observar que se genera un área externa al círculo, y esa área es la que no se está aprovechando. ¡Excelente, Patricia! Buena observación. ¿Tú qué opinas, Jesús? Con la explicación que Patricia nos estaba mencionando, he realizado un esquema en 3 dimensiones. Primero, he dibujado la cisterna en forma de paralelepípedo y al interior de ella, la cisterna de forma cilíndrica. Luego, para determinar el volumen que no se aprovecha en el depósito cilíndrico, he coloreado el exterior del cilindro que se ubica en las esquinas del paralelepípedo. Con base en ello, puedo restar 1,15 metros cúbicos menos 0,90 metros cúbicos, de lo que resulta 0,25 metros cúbicos. Entonces, 0,25 metros cúbicos es el volumen que no se aprovecha en el depósito cilíndrico. Gracias, Jesús. En este momento, a las y los estudiantes que sintonizan el programa, les pedimos que determinen la equivalencia de 0,25 metros cúbicos en litros. Por otro lado, como trazaron figuras inscritas para representar las cisternas, ¿qué relaciones pueden identificar en esas representaciones? Justo eso estaba pensando cuando dibujé la circunferencia inscrita en el cuadrado. Puedo afirmar que los lados del cuadrado son tangentes a la circunferencia y el diámetro de la circunferencia es igual al lado del cuadrado. ¡Bien, Patricia! Seguramente las y los estudiantes que escuchan el programa reconocieron estas y otras relaciones más. Ahora, con la regla y el compás, pueden dibujar en su cuaderno los sólidos que representan las cisternas, empleando una escala. Pero antes respondemos. ¿Qué conclusiones y recomendaciones podemos brindar a las familias de las comunidades? En el cálculo del volumen y la capacidad de las cisternas,
deben considerar los 3/4 o el 75% de la altura de la cisterna para almacenar el agua como capacidad máxima. Claro, esto es cuando se instala una bomba de agua con la finalidad de que el flotador trabaje bien, abriendo y cerrando el pase del agua. Para construir una cisterna o almacenar el agua en sus depósitos, deben determinar el volumen de agua que requieren para cubrir sus necesidades básicas, según el número de integrantes de la familia. También, si no se dispone de mucho espacio en la casa, se recomienda construir cisternas en forma de prisma, porque se aprovecha su mayor capacidad de almacenamiento. Para determinar la ubicación de la cisterna o los depósitos de agua, consideren un área de la casa donde se facilite su disponibilidad según las necesidades de la familia, pero alejado de elementos contaminantes, como la basura, los fertilizantes y plaguicidas, el corral de los animales, entre otros. Las autoridades comunales y municipales deben realizar gestiones para la mejora del servicio de agua tratada en las comunidades, con la finalidad de conservar la salud de la población, porque para las familias numerosas es difícil abastecerse del volumen de agua que necesitan, debido a la cantidad de recipientes o bidones que se requieren y el esfuerzo que demanda. Si almacenan agua en depósitos como baldes, tinas u otros recipientes, se recomienda revisar la capacidad de cada uno. Y si no los tienen, pueden determinar el volumen empleando las estrategias que aprendimos, con la finalidad de almacenar el agua según las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud. No solo debemos ayudar a nuestras familias, sino también a personas mayores y ancianos de las comunidades, a quienes podemos apoyar determinando si la cantidad de agua que tienen es suficiente o no para cubrir sus necesidades y el cuidado de su salud. De no ser así, buscar estrategias para apoyarlos. Muchas gracias por sus importantes aportes. Seguramente los estudiantes de la promoción tienen muchas más, según sus propias realidades y necesidades. Para cerrar este bloque, tenemos una última pregunta. ¿Qué aprendimos en este programa? Aprendimos a plantear y contrastar afirmaciones sobre las relaciones y propiedades entre las formas geométricas de los depósitos de agua. Luego, comprobamos nuestras afirmaciones mediante ejemplos y contraejemplos. Estudiante del quinto de secundaria, para consolidar tus aprendizajes, formula propuestas con recomendaciones sobre el tipo de depósito de agua más adecuado para el consumo familiar, sustentadas en las propiedades y relaciones de las formas bidimensionales y cuerpos de revolución que garanticen el volumen de agua suficiente, según el número de integrantes de la familia. Revisa tus recomendaciones con los siguientes criterios. Plantea afirmaciones sobre las formas, relaciones y propiedades geométricas en los depósitos de agua, orientadas al consumo familiar. Contrasta las relaciones y propiedades geométricas en los depósitos de agua que las familias utilizan para su consumo y la conservación de la salud. Asimismo, desarrolla la página 62 del cuaderno de trabajo Resolvamos Problemas 5. Luego, reflexiona sobre las siguientes preguntas. ¿En qué situaciones de la vida cotidiana te servirá lo aprendido en este programa? ¿Qué situaciones favorecieron tu aprendizaje y cuáles lo dificultaron? ¿Qué hiciste para superarlas?